Vamos a Génesis capítulo 13. Vimos cómo Abraham llegó a Egipto. Dios no le dijo que no, y le fue bien, materialmente le fue bien. Y empieza Abraham a aprender realmente a confiar en Dios y ver qué es lo que puede estar él poniendo en riesgo cuando decide hacer su mejor consejo. Por eso Proverbios 3, 5 y 6 no dice que hay que ser imprudentes, pero dice fíate de Jehová de todo corazón. Entonces realmente, no reservando un pedazo como esto es donde yo voy a cuidar algo. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces no quiere decir ser imprudente, pero entender que tu prudencia tiene limitaciones por tiempo y espacio. No sabes el futuro, no sabes lo que está pasando 2 cuadras más adelante o al otro lado del planeta o algo así. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Abraham lo está aprendiendo, y él enderezará tus veredas. Y al final llegamos a ver a Abraham, un hombre que está en otro cuadro, en otro camino, y es llamado el amigo de Dios. Pero ya en capítulo 13, Abraham regresa de Egipto y va, como lleva mucho ganado, entonces van así pastando, así siguiendo probablemente la costa o siguiendo donde hay arroyos. Entonces va llegando al lugar de donde salió, cerca de Betel. Entonces era un buen lugar y todo eso. Y entonces donde había hecho el altar al principio, y entonces vuelve a invocar a Dios desde ahí. Pero aún así como que no hay silencio del otro lado, de la otra parte, de parte de Dios hay silencio, no hay confirmación o algo así, pero ahí está, ya donde tenía que estar. Entonces versículo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, que es el desierto del sur. Simplemente como referencia, si has estado siguiendo noticias de Gaza y todo el conflicto, el Negev es el desierto enfrente, o sea, al interior. Entonces, muy desértico. Otra noticia, simplemente, sí sabes que ya hay paz, o sea, ya no hay guerra en Gaza, pero siguen las alarmas de opresión y de gente muriéndose en Gaza. Entonces, ¿quién los está matando? Entonces, lo que está sucediendo es lo que sucedió hace 20 años, que cuando se retiró Israel de Gaza, y esto ya es únicamente para palestinos, se mataron entre sí, así, niños, mujeres, lo que sea, se matan entre sí hasta que un grupo ya controle. Entonces están otra vez en el sistema de que hasta un grupo ya tenga el control. Es terrorismo con su propia gente. Entonces, simplemente como para tener eso. Y mientras durante todo ese tiempo que hemos estado así, que qué duro y hay que protestar y qué indignación y todo eso, de genocidio. El genocidio antes de esta guerra fue de los de Gaza contra los de Gaza. Ahora, otro genocidio está sucediendo en Nigeria, en lo que van como de 5 años. Llevamos como 70,000 que los matan sistemáticamente, van a su iglesia. Musulmanes van a su iglesia, van casa por casa y matan a la gente. Entonces hacen un hoyo muy grande, hacen su sepelio, cantan sus himnos y entierran a 20 a la vez. Eso es genocidio. Entonces simplemente es falta de información y falta de perspectiva para saber cómo son estas cosas. Entonces, pero ahí está, Gaza en aquel entonces era otro estilo y otra gente. Y el Negev era desierto y sin mucha gente como hasta hoy. Entonces volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Venía Lot con él. Y dice versículo 3, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ahora, ¿te acuerdas, si has estado siguiendo, no?
de eso. Dios le habló en Ur de los Caldeos que si tú sigues el río hasta el Golfo Pérsico, Éufrates y Tigris, llegas al Golfo Pérsico, casi al Golfo Pérsico estaba la ciudad de Ur. Entonces sale Abraham con su padre y con Lot, su sobrino, y llegan a Harán, que es, si tú sigues el arco del Golfo Pérsico hasta el norte, y aquí cruzas a Galilea, siguiendo mejor el pie de las montañas y no atravesando el desierto de Siria. Entonces llega a medio camino y ahí se quedan varios años hasta se muere el papá de Abraham, y entonces él como que revive su llamado, entonces otra vez, y ya va llegando por fin a la tierra de Canaán. Pero dice, Dios le había dicho a Abraham y obedeció a medias, no obedeció pronto, no así. Entonces ya en esto fue a Egipto, otra vez no obedeció bien, no obedeció pronto. O sea, Abraham está aprendiendo muchas cosas, él se mandó solo ya muchos años. Entonces está aprendiendo lo que es seguir a Dios, lo que es oír a Dios y obedecer a Dios y confiar en Dios. Ok, entonces va de regreso, está en el lugar, en el mero centro de lo que es ahora Israel. Y dice, hubo contienda, versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces, son muchos, y en lugar de estar como manteniendo una zona de tranquilidad y seguridad, están con pleitos por pozos, por pastura, por espacio, etcétera. O sea, y pues, si queda preñida una oveja, pues el cordero es de quién. Entonces hay pleitos y contienda. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora checa esto. Lot alzó sus ojos. Ok, para empezar, Dios le dijo en Ur de los Caldeos, ya cuántos años atrás, sal de tu tierra, ok, Ur de los Caldeos, y de tu parentela y la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Entonces realmente Lot no tenía que estar ahí. No tenía que haber esa contienda y fricción entre Abraham y Lot por la cuestión de ganado y todo eso. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Zoar sobrevivió porque Lot dice, no puedo huir rápido a los montes, entonces aunque sea esta ciudad, entonces Dios no la destruyó. Zoar, que significa pequeña. Es pequeña porque la maldad de Sodoma llegó hasta el cielo. O sea, ya Dios siendo paciente, dejando que la gente piense, que la gente reconozca y todo, pero llega el momento, dice, pues ya hay que parar eso. Entonces, antes de destruir la ciudad, 2 ángeles están sacando a Lot y su familia, y Lot entonces así, ya está con miedo, ya está con incertidumbre. Es importante cuando llegamos a eso, porque realmente no conocemos mucho a Lot, no tiene como que mucho diálogo en el guión en esta película, pero empezamos a ver por lo que hace quién es Lot. Entonces alza sus ojos, ve la llanura del Jordán. Toda la zona es de mucho movimiento tectónico, o sea, terremotos y demás. Y hay depósito de gas natural frente a la costa de Israel bajo el mar. Entonces pueden empezar a poner a minar, por decir, como hace Pemex, pero sacar gas natural, pero muchísimo. Entonces es una zona donde ha habido mucho movimiento y por eso hay así. Entonces, lo que fue antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo que hoy llamamos el Mar Muerto, el Mar Salado, no existía así. Y era un lugar pantanoso y además había pozas de brea, por decir así. En el sur de California hay una zona así
que antes hubo como pozas de brea, o sea, simplemente ibas y ya está como brea, como asfalto, pues. O sea, es lo chicloso del asfalto sin arena y grava. Entonces, y en eso hay un museo que puedes ver donde diferentes animales cayeron. Entonces, un tipo de tigre de Norteamérica que ya no existe, pero que tiene los colmillos así. Entonces, diferentes tipos de esos y quedan, como mueren al instante y no hay oxígeno y quedan ahí, pues se vuelven fósil dentro del asfalto. Así pasa. Pero entonces había todo eso en la zona alrededor de lo que hoy es el Mar Muerto. Y es interesante porque hay una parte donde encuentran como bolitas chiquitas, esferas de vidrio, como burbujas de vidrio. Y por dentro están incrustados de azufre. O sea, como que cayó el azufre ardiendo en arena y entonces hizo una gota al instante. O sea, estamos hablando de mucho calor, entonces, derrita la arena en vidrio y entonces la gota se vuelve así, entonces, y el azufre queda como capturado dentro de una burbuja de vidrio. Y encuentran todo eso. Entonces, eso nos dice diferentes cosas, acción que hubo en el pasado y obviamente explotación de un volcán. Pero ¿dónde está el volcán? Ok, otra noticia que simplemente que es bueno saber. Yo no sé si se acuerdan de la película hace años, en el 2012, que según el calendario maya y que iba a haber un desastre y todo eso. O sea, mucho de eso, de inicio tienes que suspender un dato científico porque hablan de neutrinos. Entonces que el Sol está emitiendo mucho así, está bañando la Tierra con una ola de neutrinos. Y neutrinos se llaman neutrinos porque son neutrales, pero en la película cambian ese dato. O sea, eso está pasando todo el tiempo y atraviesa la Tierra y tu cuerpo no pasa nada. Es un tipo de radiación. Pero en la película empieza a acelerar la acción atómica de átomos y en el centro de la Tierra se calienta mucho. Se derriten los continentes. Es una tremenda película, o sea, cómo pasa y cómo se destruye California y todo eso. O sea, es tremendo eso, pero hay un parque nacional en Estados Unidos que tiene manantiales térmicos, tiene uno que como que hierve el agua, es por acción volcánica, hierve el agua y sale así como un salto de agua, súper caliente. Y entonces es toda una zona, es muy interesante, pero están viendo que la actividad subterránea, o sea, intraterrestre, está como que algo está pasando. Entonces dicen que eso sería un supervolcán en su momento, que al explotar realmente cubre todo el continente de ceniza. Entonces volvemos a lo de Noé. Si eso sucediera bajo el mar, pues simplemente aparece una isla, pero destruyen muchas cosas. Entonces, en eso, o sea, ¿dónde quedó el volcán? Porque lo que produciría esas bolitas de vidrio con azufre por dentro sería azufre, o sea, pero saliendo así gotas así, volando, una explosión de así, pero ¿dónde quedó el volcán? Y te quedas así. Se explotó. O sea, cuando se revienta un globo en un cumpleaños, ¿dónde quedó el globo? Okay. Bien, ok, capítulo 13, seguimos. Pero mientras todo está chido, y en la llanura del Jordán es de mejor riego. De hecho, mucho de lo que vemos en el Medio Oriente, de desértico y todo eso, es producto del Imperio Otomán o el Imperio Turco, que para mantener esa zona, porque la zona de lo que es Israel, Líbano y todo eso, esa zona era un punto de Persia invadir y llegar al mar Mediterráneo. Entonces siempre Alejandro Magno, Roma, Persia y todo Egipto. Entonces querían mantener esa zona sin recursos. Entonces
te cobraban por árbol en tu propiedad. Entonces, si tú tienes una granja, una ciudad, tiene muchos árboles, cobran por árbol un impuesto. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Aquí en Morelos haríamos marchas y protestas y cerramos la Paloma de la Paz y todo eso, porque ¿cómo puedes tirar árboles? Pero simplemente la gente empezó a cortar sus árboles. Entonces ya no hay madera. Con eso ya no pueden hacer máquinas que avientan piedras para abrir brechas en muros, ya no tienen leña, ya no tienen... O sea, todo eso simplemente ya no hay. Y los turcos empezaron entonces también a tapar arroyos y todo eso, y se volvió pantanoso en ciertos lugares, todo el río Jordán y todo eso. Entonces, parte de lo que es un cambio de clima por deforestación, y en la zona alrededor del Valle de Tehuacán igual han desnudado así los montes, el bosque de la Sierra Negra de Puebla pues ya está encogiendo porque no miden, según tienen que volver a sembrar pinos, pero el vecino lo va a hacer. Entonces siguen sacando madera y sacando madera, y lo que pasa es que cambió el clima. Antes llovía más, porque la exhalación de los árboles es mucho vapor en el aire y la condensación, entonces hay sereno, hay rocío y hay lluvia. Entonces todo eso puedes simplemente trasladar eso a lo que es el Medio Oriente, decir, ok, la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces en tierra de Egipto, por el Nilo, por esa parte es verde el lugar. Entonces Lot escogió, versículo 11, para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Pero Lot no tenía derecho a nada. Dios dice, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Entonces ve lo que pasa. Ha habido silencio desde Egipto. O sea, Abraham se fue a Egipto, regresó de Egipto, ya está en Betel, repara su altar, invoca a Jehová, pero hay silencio. Cuando por fin él arregla el problema pendiente. Entonces, si está tomando apuntes, pones aquí al margen, arregla el pendiente. El pendiente para Abraham era Lot. Y Lot no era una mala persona, pero no tenía que estar ahí. Lot se pudo haber permanecido entre parientes en Harán. O sea, cuando llega otra vez el siervo de Abraham, pues encuentra que el tío y el hermano de Abraham, otro hermano, pues ahí estaban y tenían descendencia. Entonces Lot no tenía que estar a fuerza con Abraham. Pero como no tenía hijos, probablemente como que Abraham tenía esto de Lot, pues aunque sea mi sobrino, es el heredero. Y Dios dice no. Y como vamos a ver a futuro con Lot, Dios sabe lo que tú no puedes saber. ¿Cómo va a ser alguien de aquí a 30 años? ¿Cómo va a ser su descendencia de aquí a 200 años? ¿Cómo lo puedes saber? Entonces, con dificultad, ¿no? O sea, decides dónde pides trabajo, compras una casa. Donde vivimos nosotros, siempre que estoy sacando el perro, siempre doy la vuelta en el fraccionamiento y digo, solo Dios sabía que si hubiera esta casa estado al otro lado del fraccionamiento, ya estaríamos locos. Porque fuera de eso hay unos viveros, y luego hay alguien que pone en su tienda, pone así en un poste muy alto, pone su bocina como de escuela, esos azules así, y pone música todo el día a todo volumen. Y no se oye en mi casa, pero cuando llegas a ese lado, está entrando por sus ventanas y vibran las ventanas de esas casas. Digo, o me voy a hacer muy fan de los Tigres del Norte y todo eso, o me vuelvo loco a ver qué pasa. Entonces, ¿cómo puedes saber? No te apoyes en tu propia prudencia. O sea, hay limitaciones de lo que tú puedes saber. O sea, tú vas a tal hora, tal día y ves la casa, te gusta el precio y todo, así que qué bonito panorama enfrente y todo eso. Pero hay detalles que tú no puedes saber. Y tienes que aprender a dejar que Dios te indique.
Entonces Abraham está regresando a hacer lo que él sabe. El altar invoca a Dios. Aquí estamos. Y entonces él esperando indicaciones, ¿no? Pero no hay. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Si subrayas tu Biblia, subraya. Fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Era cada vez más cómodo, más atractivo, más conveniente. Mira, allá, aquí luego pues, no hay médicos, luego hay una casa de salud aquí en el campo, en la llanura de Jordán, pero en Sodoma tienen hospital de especialidades. ¿Ves cómo es esto? Mejores escuelas, mejor eso. No nos habla de una esposa, pero ya viviendo en Sodoma ya tiene esposa, tiene hijas y tiene yernos. Entonces, como que pues fue haciendo su vida, pero era cada vez más eso. Ahora, el llamado de Dios para Abraham fue salir de Ur de los Caldeos. Eran idólatras y Abraham era idólatra. Y Dios le está llamando a salir de eso. Y Lot está regresando al mismo sistema. No queda atrapado, pero sí queda encerrado, acorralado en el sistema de idolatría. Y dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, ok, ya se separan, ya está eso. Después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente donde está Lot y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora sí, ahora Dios le está hablando otra vez a Abraham. Simplemente tenía ese pendiente. Y es importante porque lo escogió, por decir, lo mejor. Lo más verde. Si tienes mucho ganado, aquí hay río, el río Jordán, los montes destilan así miel, bla, bla, bla. O sea, todo es bonito en esta cuenca, hay más agua, entonces para un ganadero pues es mejor zona. Además hay Sodoma y tiene Sinépolis y tiene hospitales y tiene escuelas y así. Cosas que no puedes vivir sin eso, ¿no? Entonces, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Ya que no está Lot con él, Dios tiene cosas que decir a Abraham que no podía escuchar todavía, porque él siempre incluía a Lot en eso. Y Dios no tiene nada que decir ahí. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Un detalle por si interesa, es más tipo Spurgeon, pero Spurgeon era el príncipe de predicadores, entonces lo voy a decir. O sea, fue hacia abajo, pero era más atractivo, hacia abajo a la llanura del Jordán, Lot. Abraham subió de elevación a Hebrón. ¿Okay? Entonces simplemente es eso. Y en los montes es más difícil. Ves que el Sebastián el cangrejo dice que debajo del mar la vida es más sabrosa, pero en los montes de Israel es más difícil. Todo el lugar es caluroso, todo el lugar es semiárido y así. Si habría bosques, o sea, David se escondió en un bosque. Si tú vas a Israel, difícilmente vas a encontrar dos árboles en donde puedes pararte detrás de un árbol y esconderte del rey Saúl. Entonces, ha cambiado, pero en aquel entonces, pero era más difícil también. Y la gente que domina militarmente, económicamente, numéricamente, siempre vive o en las costas o en este caso Sodoma y Gomorra y la llanura del Jordán. Y Dios ha permitido que la tierra de Israel sea tan inhospitable, tan hostil para vida humana, tan difícil de prosperar y multiplicarse, que solo Él lo podría lograr.
O sea, otros nunca pudieron vivir ahí y realmente los beduines y todos esos siglos tenían viviendo ahí. Nadie podía como superar la situación geográfica, de clima y demás, pero Israel hizo otra cosa. Entonces, viendo eso, Abraham realmente está escogiendo la vida más dura, pero está más arriba. Simplemente ahí lo dejamos. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Pero todavía Lot sigue siendo un pendiente para Abraham. Capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. ¿Te acuerdas de la llanura de Sinar? Un valle rodeado de montes en lo que es el sur de Turquía, y hay la torre de Babel, y también asfalto. Entonces, en lugar de mezcla, usaron asfalto y hicieron ladrillo cocido, y eso es lo que encuentran ruinas allá en Sinar. Y decimos, o sea, ¿puede ser que todo esto sea verdad? ¿Que todo esto sea historia y no mito? Si es mito, hay mejores mitos, la verdad. Puedes estar con Odín y Thor y todo eso, y el martillo, o sea, eso es mejor mitología. No pretende ser otra cosa, entonces puede echar a volar la imaginación. Pero eso como mitología es muy torpe. Si es historia, ¿por qué está mencionando detalles acerca de Lot y su descendencia? ¿Por qué menciona los descendientes de Cam, los descendientes de Sem? O sea, ¿por qué menciona eso? Porque cuando salieron de Egipto con el Éxodo, después de Génesis, Moisés leyó todo lo que tenían de Génesis hasta José. Y cuando José da la instrucción a sus hijos que no los sepulten en Egipto, que Dios les va a sacar de Egipto, entonces quiero que entierren mis huesos allá en la tierra donde están Abraham, Isaac, nuestros padres, Jacob y todo eso. Entonces es importante ver eso, que ellos decían, el lugar de sepultura es de donde soy. Entonces en México, ¿qué hacen con tu ombligo para que no te vayas? Cuando entierran tu ombligo, entonces vas a tener que regresar al lugar donde enterraron tu ombligo, ¿sí o no? ¿Y por qué es crítico? Hubo un caso de alguien que llevó su viejito que estaba ya moribundo y lo sube a una era flecha amarilla. Entonces le sube a la flechita, entonces van a la sierra. Y en la Sierra Mazateco, o sea, donde está Teotitlán para arriba, Huautla de Jiménez, esa zona, entonces, y el viejito muere en el camino, entonces es ilegal, y el chofer se espanta cuando, llegan al pueblo y el viejito está envuelto en una cobijita, así bien dormido, ¿no? Por eso, México lindo y querido, ¿qué? Si muero lejos de ti. ¿Por qué? Porque enterraron mi ombligo aquí. Entonces digan que estoy dormido. Entonces dijo al chofer y todos que estaba dormido. Entonces toda la gente baja. Ya sabían, algunos en el pueblo, entonces ya venían por él. Y el chofer nomás se baja y está mirando para allá para no estar involucrado en lo que ya es un delito, transportar un cadáver y bla, bla, bla. Pero es eso, el viejito no podía morir fuera del pueblo. Ok, dices entonces, Dios ha hecho algo con Abraham y lo sigue haciendo. Entonces estos están así. Kedorlaomer, rey de Elam, que es el norte de lo que es ahora Irán. Tidal, rey de Goyim, que es rey de naciones, o puede ser también un nombre de un gentilicio. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Es interesante, no era el mar salado, era un valle de Sidim.
así. Y Sidim significa como lugar de pantanos. Entonces era llanura y el río Jordán se pierde en eso, pero también pozas de brea o de asfalto. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron, entonces ya no mandaron tributo. En el año 14 vino Kedorlaomer, los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim. Es Astarot de 2 cuernos. No sé si has visto, alguien hizo una escultura de feminismo apenas. Entonces una que tiene como sirena, lo de abajo, y 2 cuernos. Es una mujer. ¿Okay? Astarot Karnaim, 2 cuernos, la diosa de amor. Y los refaitas, eso significa gigantes. Y a los susitas en Ham y a los emitas en Sabe Kiriataim. Y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, más al sur, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades. Si bajas de Israel, nada se llama así ahora, todo está chido. Vas a Jerusalén y eso lo puedes pronunciar y así. Y devastaron todo el país de los amalecitas, también el amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. ¿Por qué está diciendo todo eso? Si es mito, es muy torpe, mito, es deficiente. Si es historia, pues es historia. Como tú tenías que cortar, recortar y pegar estampas en tu cuaderno, así que los que nos dieron patria y libertad, y tenías que saber esto y algún dato de Padre Hidalgo y algún dato de Morelos y así. Entonces estos son los datos que los niños tenían que recortar después de que cómo fue esta guerra. Batalla de Puebla, 5 de mayo. ¿Y quién ganó? Tomaron toda la riqueza, o sea, destrozaron y así. Entonces, y llegan a Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones tomaron y gente. Todos los de guerra estaban afuera. Toda la gente estaba refugiada, entonces no indefensos realmente, ya que abren brecha en los muros de Sodoma, ya pueden entrar y tomar lo que quieren y saquear. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. ¿Qué pasó? No que nomás iba poniendo sus tiendas hacia Sodoma, pero al rato pues es mejor, por muchas razones. Entonces tomaron todo eso, sus bienes, y se fueron. Vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Abraham ya está viejo, ¿ok? Ya tiene como 80 años. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Esos son los que cuidan, los que guardan, los pastores, así los que cortan leña y todo, pero 318 hombres. Y los siguió hasta Dan, que es el extremo norte. Y cayó sobre ellos de noche. Él y sus siervos les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, que es la ciudad actual en Siria. Y recobró todos los bienes, también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Brincamos la parte de cuando cayeron en las pozas de Brea. Versículo 10. Bueno, yo leí eso de niño y yo nomás dije, qué chulada es la Biblia, porque, es brea y es líquido, entonces, y así ahí te ahogas y te chupa, porque entre más te mueves, más te acomodas y así te hundes y ahí te mueres y es caliente y toda la cosa,
Bueno, yo de niño era así, entonces así. Entonces, versículo 10, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Entonces alguien viene y le dice a Abraham, ok, entonces pierden. Sodoma era una ciudad quizás con comodidades, pero no sabía defenderse. No tenían como sustancia, pero no pagaban su tributo. Y siempre había esa cuestión por Egipto y por el norte, siempre quién controla la tierra de en medio, porque es un puente geográfico para pasar al mar y pasar al oriente y todo eso. Ok, entonces sale el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que en hebreo es el Elyon, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Después en Hebreos habla ampliamente acerca de eso, que él es una figura que en Hebreos dice no tiene descendencia ni genealogía. Simplemente no dice Melquisedec hijo de eso. Y probablemente Melquisedec es más bien el título que significa rey de justicia. Entonces rey de justicia, rey de Salem, que es rey de paz. Entonces, y es sacerdote del Dios Altísimo. Abraham le da los diezmos de todo. Interesante. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Ve la diferencia entre Melquisedec y Abraham. Abraham no sabe mucho, pero ya sabe el nombre de Dios. El Elyon es Dios Altísimo, ¿ok? Entonces eso es, de antes de Noé y todo eso, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Él es sobre todo. Y idolatría empieza, y tienes que saberlo, idolatría empieza cuando nuestra comunión con Dios está rota o disfuncional. Entonces necesitamos como mediadores y ayudantes. Como no puedes llegar directamente al Palacio Nacional para hablar con la presidenta o el presidente. No puedes llegar, pues es que soy ciudadano. Pueden hablar de que todos los mexicanos son iguales, que todos tienen derechos y todo, pero finalmente no todos pueden pasar a esta oficina. Y ni lo anterior, ni lo anterior, ni lo anterior. Y si bajas del metro en el Zócalo y quieres hablar y todo, y todavía no te bajaron tu cartera y todo en el metro, y estás bien, entonces ya puedes estar así, pero realmente hay filtros. Entonces, y eso es lo que hacemos humanamente. Entonces, en nuestra cosmovisión empezamos a instalar ídolos como mediadores, ayudantes al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y es importante porque puede ser un pastor, puede ser una institución, puede ser un movimiento o denominación, puede ser hasta inclusive una declaración de fe o un credo o algo así, y eso es lo que tenemos, eso es lo que invocamos, porque invocar a Dios es puro silencio, pero Abraham está aprendiendo cómo caminar con Dios, cómo es esto, cómo escuchar y cómo responder. Entonces Abraham dice, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Jehová el Elyon, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Interesante. Abraham le da a escoger a Lot, y Lot escoge lo mejor. No da la preferencia al anciano, al patriarca, sino escoge lo mejor. Entonces, eso va a marcar las decisiones que toma Lot. Pero como que no podemos conocer a alguien muy bien,
por lo que nos dice. Vamos a saber lo que cree acerca de sí mismo y lo que quiere que nosotros creamos acerca de él. Pero realmente para conocer a esa persona tenemos que realmente convivir. Y con eso empezamos a saber si ronca, a saber si sabe lavar sus propios platos, si levanta su ropa sucia, si es chismoso, si es ruidoso, si es atento, si es educado. Es como vamos a enterarnos de todo eso. ¿Okay? Y a Lot le estamos conociendo. Como hemos conocido en el Nuevo Testamento a Pablo o a Pedro, en primero y segundo de Samuel empezamos a conocer a David. Y luego empiezas a conocer a David en los Salmos también. Y escribió la letra de esta canción, un salmo, cuando esto estaba pasando. Entonces empiezas a ver qué es lo que David hace en ciertas circunstancias y cómo responde a la situación. Entonces aquí estamos conociendo un poco a Lot. No tiene mucho que decir, pero con lo que hace. Pero también estamos conociendo a Abraham. Y con eso no voy a tomar nada. Entonces, sí, los gastos de mis 3 aliados, Aner, Escol y Mamre, ellos igual, o sea, lo que es para ellos, sí, de los despojos para reponerse, y ya. Pero tú no vas a decir que yo te enriquecí. Entonces, algo aprendió en Egipto, porque el rey de Egipto lo enriqueció, pero van a decir que Abraham nomás anda buscando provecho, buscando su conveniencia. ¿Ok? Entonces, Abraham está aprendiendo esto. Dios ha sido fiel. Abraham alcanzó, un viejito pudo perseguir a estos y alcanzarles y les ganaron. Entonces, vemos algo diferente con lo que Abraham está haciendo y también lo que dice de sí mismo, lo que dice acerca de Dios y lo que da a entender acerca del rey de Sodoma. Abraham ya lo tiene en un cuadro. Y va a decir, porque si Dios está con Abraham, pues yo soy amigo de Abraham, entonces soy casi amigo de Dios. Ok, entonces, una cosa que necesitamos entender acerca de Abraham. Vamos al Salmo 37. Y te lo recomiendo mucho. Muchos que padecen de frustración, enojo por frustración, depresión, angustias y todo eso, siempre les receto Salmo 37 y Salmo 73, 37, 73, pues así se voltea. Y tienen como 2 miradas a la situación que típicamente te da miedo, angustia, coraje, amargura, frustración, depresión, etc. Ok, Salmo 37, Salmo de David. Empezamos a conocer a David. Ves la historia de su vida, pero ¿qué es lo que él dice con lo que está viviendo? Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y no dice de algunos, dice 0. 0 envidia, 0 impaciencia. ¿Verdad que la frustración y el coraje que muchas veces sentimos es más bien impaciencia porque sabemos que Dios va a actuar? Pero ¿por qué no se apura? ¿Por qué no lo azota? Que ya a gritos está pidiendo que el Dios le azote. Y porque Dios, yo te he hecho la mano, ¡pum! Yo te pongo el zape porque Dios no se apura. Entonces, por eso coraje, amargura, frustración y todo. Dice, porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Dios cuando te dice no a ciertas cosas, siempre te dice sí a otras cosas. Siempre tienes una alternativa favorable y mucho mejor que hacer. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es hacerse flexible y blandito, no rígido.
Y las mujeres saben hacer eso mejor que los hombres. Los hombres no, o sea, Dios dice, yo soy tu ayuda y tu cuidador. Y estamos, gracias, yo lo arreglo. Ahí voy. Yo estoy atendiendo mi asunto, me aguanto, ¿no? Entonces muchas veces, o sea, la abuelita, o sea, tiene su chaleco así, de encaje, pero pues, todo el frío pasa, ¿no? Pero tiene su chaleco. Entonces el abuelo no dice nada, pero sí tiene su pomada de árnica y tiene esto y para la rodilla, para eso, pero no anda quejándose tanto. ¿Por qué? Porque no te van a ayudar. O sea, muchos fuimos creciendo con esa idea. Tú tienes que enfrentar esto y nadie te viene a rescatar. Así es que ponte trucha y aguanta vara. ¿Ok? Entonces, y los hombres, una mujer si no sabe qué hacer anda preguntando y un hombre anda perdido. No, primero muerto antes de divulgar que no sé qué hacer. ¿Ok? Entonces tenemos esa situación y aquí Dios está diciendo, mira, delante de Dios no es vergonzoso ni humillante decir que no sabes qué hacer porque es Dios. Él sabe todo. O sea, Él no puede decir, qué ignorante. O sea, Él sabe que eres ignorante, Él sabe más de tu ignorancia que tú sabes. Él sabe lo que ni imaginas que no sabes. ¿Ok? Entonces no es vergonzoso y humillante decir ante Dios, no puedo hacer esto, no puedo cargar esto, no puedo alcanzar aquello y no sé qué hacer. Es más, quiero llorar, pero si lloro delante de otros van a decir que tengo una enfermedad mental. Entonces no, y te aguantas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que muchas cosas no decimos, pero Dios sabe. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Lo estás haciendo? En un mundo en donde crecimos muchos, asimilando eso de que nadie viene a rescatarte, no te van a ayudar, tú tienes que forjarlo, tú tienes que hacerlo, tú tienes que ver la forma, tú tienes que buscarle por todos lados, es tú lo tienes que hacer. Entonces Dios está diciendo esto, o sea, no nos está diciendo cómo acomodarnos, sino cómo recibir la ayuda. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Es muy importante ver ese detalle. Porque aguantas vara y no dices y lo que son tus quejas y ahí vas y dicen cómo vas. Bien, así mentiroso, hipócrita. Bien, no estás bien. Pero sabe, y ellos no obtienen, o sea, nadie tiene lo que yo necesito. Y lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Y algunos Él empezó a hacer eso cuando estabas muy pequeño. Pero Dios ya empezó a decirte, eres un extranjero en este mundo. Y ni le conocías, ni eras cristiano, ni leías la Biblia, ni nada de eso. Pero Dios ya te estaba avisando, eres extranjero en este mundo. Y Lot no está prestando atención y Abraham sí. Deja la ira, nomás déjala, pero es mi mejor arma. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. ¿Pero qué? Pero los que esperan en Jehová, ¿qué dijo Abraham? He alzado mi mano, he jurado, he alzado mi mano a Jehová el Eleyón, Jehová Dios Altísimo. Los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Cuando llegamos a otro capítulo en Génesis vamos a ver esto. Pero los mansos heredarán la tierra. Entonces los que esperan en Jehová
Y los mansos reciben la misma porción, que quiere decir que el que espera en Jehová tiene mansedumbre. El manso no es impaciente. Cuando vamos a amansar un caballo, le enseñamos a no hacer esto, a no estar así brincoteando, a no pararse de manos, a no morderte, a no hacer esto y aventarte por adelante. O sea, amansar, o sea, no tiene pleito, está tranquilo y ya quiere cooperar contigo. Entonces el caballo, su instinto es trabajar en manada. Entonces cuando el caballo ya dice, tú y yo somos de la misma manada, ya quiere trabajar contigo. Al rato tienes a Antonio Aguilar cantando los caballos y luego se acuestan y luego él se monta y luego se paran y bailan con él y todo eso. Dice, sí, pero eso no se hizo ayer, eso se hizo hace mucho tiempo amansando el caballo. Realmente el caballo tenga tal confianza. Y solo de ti espera lo bueno. Eso es esperar en Jehová. Esperar lo bueno. Porque Él es bueno. Y es el Dios feliz. Y a Dios le encanta mostrar misericordia a millares. A Dios le encanta dar perdón al que es imperdonable. Porque eso engrandece su nombre. Eso es fama para Dios, que es Dios que perdona, que es Dios que es compasivo. Entonces cuando a Moisés en Éxodo le va a decir, no te puedo mostrar mi rostro, pero te voy a declarar mi nombre. Entonces va delante de Moisés, le tapa para que no vea su rostro, pero ve nada más los bordes de su gloria pasando y brilla su rostro. Cuando baja al campamento, sigue brillando. Entonces, y le dice, yo soy, Jehová, Jehová, yo soy misericordioso, poderoso, largo en paciencia, grande en perdón. Y le va diciendo, eso es quién soy. Entonces, esperar en Jehová es esperar solución, pero es esperar. Abraham, de cuando Dios le dijo, un hijo tuyo te heredará, a cuando le pide que ofrezca a Isaac como holocausto, pasan 40 años o más. Esperar. Pero Abraham va aprendiendo y va quedando más y más sólido en eso. En Jehová solamente espera mi alma. Otro salmo dice eso. En Jehová solamente espera mi alma. Como en la atalaya en los muros espera el amanecer. Ya va a acabar la noche. Han estado así, desvelando toda la noche, cuidando la ciudad. Entonces están mirando, ya está blanco, ya así, y pum, ya. Sale el sol, ya tocan trompeta, entra otro turno, ya me puedo ir a mi casa. Entonces, como esperan el alba, como esperan el amanecer, nuestra alma te espera Jehová. Entonces es a veces largo. Y de 5 de la mañana a 6 de la mañana es más que una hora. O sea, en tu reloj dice una hora, pero cuando estás desvelado y no puedes dormir y no debes dormir, estás despierto toda la noche y por fin ya empieza a ponerse el cielo gris, ya quieres ver que es de día, aunque sea un cambio, aunque sigas sintiendo así, angustia. ¿Verdad? Pero los mansos heredarán la tierra, se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Entonces, si tú andas crujiendo tus dientes y enojándote con todo el mundo, aguas, estás en el equipo equivocado, tienes que pasarte para acá. Y el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Entonces dejo eso, Salmo 37 como tarea y Salmo 73 como tarea. ¿Y sabes qué? Es como un vaso de agua fría en un día de calor. Es como entrar en Costco cuando está haciendo calor y vas derechito a la zona de verduras y ahí estás y dices, ya no me muero de calor, ni de tiricia. Vamos a Hebreos 11. Vamos a ver lo que dice acerca de Abraham. Y por qué el título hoy se llama Abraham el extranjero.
C.S. Lewis dijo, es muy conocido eso, si encuentro en mí el deseo de algo o el anhelo de algo que nada en este mundo puede satisfacer, es como un pez viviendo en un universo que es puro líquido, desarrollar pulmones, se ahoga. Si encuentro en mí el anhelo de algo que en este mundo nada existe que lo pueda satisfacer, indica que fui creado para otro mundo. Y solo el ser humano tiene eso. Y entonces tratamos de dormir ese anhelo, lo tratamos de matar, lo suprimimos, lo llamamos algo que hay que tomar pastillas para eso o hacer yoga, a ver qué, pero se tiene que quitar. Hebreos 11, versículo 8. Empezamos con esto en Génesis 12 con Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces Hebreos dice que por fe hizo eso y descuenta en Hebreos 11, hablando de lo que Abraham hizo por fe, descuenta y descarta lo que no hizo por fe, porque no dura. 1 Corintios 15, 58. Así que, amados hermanos, sean firmes y constantes, abundando siempre en el trabajo del Señor, sabiendo esto, que su trabajo en el Señor no es en vano. Pero a veces hay que esperar, sí, pero no quiere decir que sea en vano. Y vengo de tu futuro para decir que ya lo viví, que ya lo observé y pude comprobar, no es en vano. Entonces, Abraham, siendo llamado, entonces lo dice como que Abraham así perfecto. Obedeció sin saber a dónde iba y así Dios dice es aquí, dice sale aquí, ya no se apartó, no dudó, no tuvo miedo, no se chivió, no se desvió, no se confundió, no voló, no hubo Ismael, no hubo nada de las cosas que ahora son problemáticas, sino simplemente obedeció por fe. Y llegamos al versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Lot quiso dejar de ser nómada extranjero, sin raíces, sin pertenecer a este lugar. Y al final lo perdió. Si quieres adelantarte en Génesis. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y nos dice por qué. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Ve cómo Dios iba perfeccionando esa esperanza. El que espera en Jehová heredará la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Entonces Abraham está aprendiendo cosas en esto. Lo ve con Lot. Lo ve cómo termina Lot, cómo termina Sodoma. Lo ve. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y todo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida desde que te acuerdes y aún antes de lo que tú te acuerdas, ha sido decirte que eres extranjero en este mundo, sígueme. Eres extranjero en este mundo, sígueme. Ya, suelta eso, ya, desecha el otro, ya, despréndete de esto y sígueme. Aunque estás viviendo, y este lugar es tuyo, Abraham, a ti y a tu descendencia. Nace Isaac y no, nace Jacob y no, nacen los hijos de Jacob y no, vienen saliendo de Egipto por fin. 500 años después, Abraham ya no vio lo que Dios prometió. Isaac ya no vio lo que Dios prometió. Jacob ya no vio lo que Dios prometió. Pero los descendientes de José llevaron un ataúd de Egipto con una momia para sepultar así los huesos de José en la tierra prometida. Los que esperan en Jehová, esperan que Él cumpla, esperan que cuando Él lo quiera hacer. El problema de Marta no era que no creía que Lázaro fuera a resucitar algún día, pero esperaba el día final, el día de juicio.
Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Esa es la diferencia. Yo soy. ¿Okay? Entonces el que espera en Jehová heredará la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Entonces tenemos esa cuestión. Y porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y apenas estudiamos todo Apocalipsis para ver también lo que Dios está esperando. Esa ciudad. Regresando a Génesis, dice, Génesis 15, terminó 14, Dios dijo todo eso a Abraham, Dios así, él ya tiene que rescatar a Lot. Versículo 1, capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Entonces el Logos, el verbo antes de que el verbo fuera hecho carne, el Logos, viene a Abraham en visión. No es simplemente que ve palabras escritas en un pergamino en su mente o algo así, sino Dios aparece, pero es la palabra de Jehová, viene a visión, Abraham en visión, el Logos viene. Y dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham está aprendiendo. Y algunas de estas cosas ya las hemos aprendido. Y otras cosas seguimos caminando así, entendiendo que sí, que Dios viene, que desde qué tiempo todo esto que parece que Dios cierra puertas, que Dios no me deja ser feliz, Dios no me deja hacer lo que yo quiero, Dios así, y te pasa el tiempo y dices, no, pero la libré, esquivé un balazo con eso. No. Yo conocí a mi esposa, mi futura esposa, y otra chica la misma semana. Ambas me gustaron, obviamente solo una puede ser mía, ¿no? Pero ambas me gustaron y estaba de visita, entonces, bueno, Dios, tú tienes así, ya está mi boleto de regreso, así es que eso es tu oportunidad para trabajar, Dios. Venga, así. Y ni la una ni la otra. Pero Dios me mostró, orando, qué hacer, que esta no. Y no te voy a explicar, pero simplemente así no. Bueno, sí te voy a decir, si quieres saber por qué el chisme celestial. Estoy orando y vi su pie de la otra, su pie en una zapatilla muy bonita. Y no sé por qué sabía que era ella, pero pisando en lodo. Y dije, no va a aguantar. Entonces, como 3 días después, dije, bueno, entonces ella es. La del teclado, ella es. Y conocí a su prometido. Los que esperan en Jehová. ¿Qué es lo que estoy esperando? Entonces yo estaba todavía aprendiendo. ¿Que estás esperando esto? ¿O estás esperando lo que Dios quiera hacer? ¿Estás dejándole cancha libre para hacer lo que Él quiere hacer? ¿Estás dispuesto a esperar que Él meta el gol, que gane todo el partido en el último minuto? No, yo quiero casarme ya. Y Dios dice, no estás listo. O sea, entonces regresé a México y me puse a decir qué es lo que un esposo tiene que ser. O sea, yo estaba buscando la mujer ideal, pero yo no sabía ser el hombre ideal. Y sigo tratando de captar las verdades que pertenecen. Pero ¿te das cuenta? Los que esperan en Jehová están esperando algo bueno. Están esperando un tiempo bueno, están esperando más que esto, la ciudad cuyo arquitecto, el que diseñó, el que tuvo la visión, cuyo arquitecto y constructor es Dios quien lo está haciendo. Es Dios. Eso es lo que Abraham estaba esperando. Tuvo oportunidad de volver a Ur y pudo haber dicho, todo esto es algo que aluciné.
En Ur estaba mejor. No voy a dejar de servir al Dios Altísimo, pero voy a regresar a Ur. Ahí está, es mejor. Por muchas razones voy a regresar. Tuvo oportunidad, tuvo tiempo para poder hacerlo. Pudo haber vendido su ganado. Llegaría a Ur como si fuera un rey de otro país llegando. Así, con la riqueza que tenía y todo eso. Pero dejó el ganado cuando murió. Dejó su tienda, dejó los quehaceres, dejó los pendientes y todo eso. Porque estaba esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso es Abraham el extranjero. Y era heredero de la misma tierra y nunca la recibió. ¿Qué nos diría hoy Abraham? Si no más yo diciéndome así, y quieres saber cómo esto y el chisme celestial y que vi en eso orando, que no es para mí esta. Cuando salió el estreno del regreso de Jedi, que fue en cines el estreno, o sea, así de arqueología, estaba visitando allá, entonces fuimos, no éramos novios, pero todo el mundo nos veía, decía así, entonces no éramos novios y así, entonces fuimos a ver el estreno, pero era una función tras otra, entonces estábamos, la cola entrando al cine daba la vuelta por toda la cuadra, entonces estábamos ahí jugando uno y así, entonces avanzar y todo y levantar todo, y pasa la otra chica con una amiga. Pueblo chico, entonces pasa con una amiga, pasa así, y dije, no está viviendo bien. O sea, como que ya no estaba en el contexto de congregarse y ser hermana del templo y todo eso, como que ya no. Esquivé un balazo. Es importante ver eso, deja. No te impacientes, no te enojes, así, haz el bien, haz lo que tienes que hacer. Confía en Dios, espera. Y como el extranjero Abraham. Al final, Dios ata todos los cabos. Y los moños quedan bien bonitos. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por Abraham, que no solo sabemos de su fe, sino sabemos de sus dudas, de sus limitaciones, de sus cuestionamientos, lo que temía. Y como todos, temía ser olvidado cuando ya no estuviera. Y no, todos hablamos de él. Y tu palabra dice que es nuestro Padre por fe. Entonces hiciste lo que le prometiste, nomás no lo hiciste durante el tiempo de su vida. Pero por alguna razón Abraham tuvo toda la evidencia para tener certidumbre de ti, esperar en Jehová, Dios Altísimo. Y ser manso, esperando. Entonces te damos gracias, Señor, por eso. Te damos gracias que desde cuando pusiste un anhelo en nosotros de algo que nada en este mundo puede satisfacer. Y nos constituyes extranjeros. Y poco a poco hemos ido entendiendo esto. Y por fe, como Abraham, obedeciendo sin saber a dónde vamos. Pero esperamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenemos una certidumbre, Señor. Entonces te pedimos, enséñanos así como enseñaste a Abraham a esperar, a caminar, a obedecer, hasta responder a tu promesa con una promesa de su parte y caminar en eso. Ser fiel al Dios fiel. Ser generoso con el Dios tan generoso. Ser amigo. Entonces, Señor, nos ponemos delante de ti, te ponemos nuestros caminos, nuestros anhelos, sobre todo ese gran anhelo
que a veces hay mucho ruido y no lo podemos escuchar. Y guíanos, Señor. Como decían antes los viejitos, guíanos al hogar celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.